es la cuarta generación del Nissan X-Trail. Un coche muy importante para la marca porque durante muchos años este coche ha sido el SUV más vendido del mundo. Ahí es nada, fijaos si es importante. Esta cuarta generación estrena la tecnología e-Power, una tecnología que ya habíamos visto y probado con anterioridad en su hermano pequeño y con el que comparte plataforma el Nissan Qashqai. Esta tecnología e-Power es muy interesante y diferente a lo que utilizan el resto de marcas porque este coche se mueve tan solo con un motor eléctrico. En este caso, como tenemos la versión de tracción a las 4 ruedas, con 2 motores eléctricos. Pero ojo, porque este coche no necesitamos enchufarlo a la corriente para recargar su batería. De ello se encarga un motor de combustión que también incorpora este Nissan X-Trail. En definitiva, una tecnología muy interesante y que vamos a ver y probar en profundidad en este vídeo, tanto su funcionamiento como su eficiencia. Le damos las gracias a Nissan Grupo Marcos, concesionario oficial Nissan en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Nissan X-Trail e-Power 2023. Esta nueva generación del X-Trail mide 4,68 metros de largo, lo que son unos 25 centímetros más que el Qashqai. ¿Por qué si están construidos sobre la misma plataforma? Bueno, pues porque este coche puede contar en opción por 800 euros con 7 plazas. Por eso este coche necesita esos 25 centímetros extra de largo. En cuanto al resto de medidas, tenemos 1,84 metros de ancho y 1,71 de alto. Como este coche es un coche voluminoso y además al contar con el sistema híbrido tenemos el peso extra de las baterías, lo que ha hecho Nissan es construir algunas partes de la carrocería en aluminio. Por ejemplo, la puerta delantera, la puerta trasera, la aleta y el capó son de aluminio, para así reducir el peso que se queda en 1800 kilos, que para ser un SUV tan voluminoso y con un sistema híbrido de propulsión no es excesivamente pesado. Si os fijáis en el diseño de este X-Trail, es bastante parecido al del Qashqai, pero tiene una apariencia más robusta, como si estuviera más preparado para salir del asfalto. Por ejemplo, tenemos 20,1 centímetros de altura libre al suelo. Esta unidad cuenta con el acabado Tecna, que es el segundo más equipado de la gama. Tenemos, por ejemplo, faros full LED en la parte delantera, sensor de control de crucero adaptativo, mejor dicho. Tenemos también llantas de 19 pulgadas, estas son las del acabado Tecna. Fijaos en el pilar A, que lo tenemos pintado en color negro para así dar sensación de que tenemos un techo flotante. Tenemos también acceso y arranque sin llave, aquí lo veis. Si ponemos aquí el dedo se va a abrir o cerrar el coche. Tenemos cristales traseros tintados, barras del techo y en la parte trasera tenemos una luneta muy grande con la que tenemos muy buena visibilidad trasera, cámara de marcha atrás y también cámara de 360 grados y si os fijáis también los faros traseros cuentan con tecnología LED. En definitiva, evidentemente, como corresponde a uno de los acabados más equipados, pues este coche viene muy bien equipado. El interior de este nuevo X-Trail, aunque penséis que se parece bastante al del Qashqai, pero os aseguro que la calidad y el ajuste de los materiales está un paso por encima. Por ejemplo, esta consola central tiene un aspecto muy robusto, no se mueve bajo ningún concepto. Como os digo, parece que han querido subir el nivel del interior en este X-Trail. Fijaos, por ejemplo, en la calidad de los materiales. Aquí tenemos plástico blando. Todo el paño de la puerta está forrado en cuero. En la parte superior del salpicadero igualmente plástico blando de muy buena calidad. Aquí en el salpicadero también tenemos cuero con este pespunte de hilo blanco. Fijaos en la consola central, aunque penséis que esto es negro piano, pero fijaos que tiene un tratamiento completamente diferente y esto es claramente de más calidad que si fuera negro piano de otras marcas. Como os digo, aquí el ajuste y la calidad de los materiales está muy cerca de una marca premium. Con este acabado Tecna tenemos cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas, pantalla también de 12,3 pulgadas y head-up display, que no sé si lo vais a ver porque nos inciden demasiado los rayos del sol, pero bueno, aquí lo tenéis, head-up display. Fijaos en el cuadro de instrumentos, que tiene una resolución muy buena. Además, con estas teclas que tenemos en la mano izquierda podemos configurar la... Vamos a arrancar el coche porque si no, no nos va a dejar.
Arrancamos el coche, se arranca en modo 100% eléctrico, este X-Trail e-Power, y con estos mandos que tenemos en la mano izquierda del volante lo que podemos hacer es configurar la información que queremos ver en el centro de la pantalla. Volante también de muchísima calidad, achatado por la parte inferior, el cuero se nota que es de calidad, como os digo, este interior del X-Trail es mucho mejor que el de la anterior generación. Fijaos que tenemos aquí en la mano derecha los mandos del limitador de velocidad y el control de crucero adaptativo. Y ahora nos vamos a la pantalla central. Esta pantalla central, al igual que el cuadro de instrumentos, tiene una resolución muy buena. Fijaos que nos vamos, por ejemplo, al navegador y fijaos que el sistema operativo es muy fluido, lo podemos manejar con mucha facilidad. Evidentemente es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y lo que tenemos aquí también es un botón de acceso rápido a la cámara de 360 grados. Fijaos que es una cámara de también muy buena resolución y con la que, por ejemplo, cuando estamos realizando conducción off-road es muy interesante porque así vamos a poder ver todo lo que tenemos en el entorno del coche. Me ha gustado mucho que Nissan ha sacado los mandos de la climatización fuera de la pantalla táctil. Además, con este acabado Tecna tenemos calefacción en los asientos. Seguimos, tenemos aquí cargador inalámbrico para el teléfono, tenemos aquí el selector de la caja de cambios. Me ha gustado mucho porque es muy fácil a la hora de utilizarlo. Fijaos que hacia atrás seleccionamos Drive o Brake y con un toque hacia adelante seleccionamos neutral ahora, y si queremos seleccionar marcha atrás lo que tenemos que hacer es accionar esta pestañita que tenemos aquí en el lado izquierdo y ahora ya tendríamos seleccionada la marcha atrás y aquí el parking. Y por último, como contamos con una versión e-Force, es decir, con tracción a las 4 ruedas, lo que tenemos es este selector de los modos de conducción con dos modos de conducción específicos. Aquí los vais a ver, modo Snow y modo Off-Road. Esto es gracias a que contamos con esta versión e-Force y además también aquí control de descenso de pendientes. En definitiva, uno de los mejores interiores de este segmento y que no tiene prácticamente nada que envidiar a una marca premium. Este coche está disponible en el mercado español con 3 motorizaciones, aunque todas ellas parten del mismo motor tricilíndrico gasolina de 1,5 litros. La diferencia es que en la versión de acceso, que es un microhíbrido de 163 caballos, este motor tricilíndrico es el encargado de mover las ruedas delanteras, mientras que en las dos versiones e-Power, como esta que tenemos aquí, el motor tricilíndrico es el encargado de generar electricidad para alimentar una batería de 2,1 kWh de capacidad. Una capacidad que no es muy grande, pero como os digo, no hace falta que sea más grande porque este motor de combustión va constantemente recargándola de electricidad. Bueno, en esta versión e-Power e-Force, es decir, con tracción a las 4 ruedas, lo que tenemos son dos motores eléctricos, uno colocado en el eje delantero y otro colocado en el eje trasero. El motor del eje delantero desarrolla 204 caballos, mientras que el del eje trasero desarrolla 128 caballos, para una potencia conjunta de 213 caballos y un par máximo de, ojo, 525 Nm de par. Me ha sorprendido mucho que este X-Trail con este motor se mueve con muchísima soltura. Fijaos que tenemos un 0 a 100 en 7 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este X-Trail. Una aceleración de 0 a 100 en 7 segundos para un coche tan voluminoso y de 1800 kilos de peso, bueno, pues está muy bien. Esto se debe evidentemente a la tracción a las 4 ruedas gracias al motor eléctrico trasero, con el cual tenemos muy buena motricidad a la hora de acelerar. Bueno, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, ok, vamos a pisar el freno y el acelerador a fondo y a ver si somos capaces de igualar esos 7 segundos que declara la marca. El precio del X-Trail parte, según el configurador web de Nissan, de los 44.000 euros con el motor de acceso, que es un tricilíndrico de 163 caballos, y el acabado de acceso que se llama N-Connecta. Si nos vamos a esta unidad con el motor e-Power y la tracción integral e-Force, junto con el acabado Tecna, que es el segundo más equipado de la gama, el precio asciende a los 52.000 euros. Es cierto que es un precio bastante elevado, pero tenéis que tener en cuenta que este coche no tiene rival en el mercado. En su segmento no vais a encontrar ningún otro SUV con un motor híbrido convencional y capacidad para 7 pasajeros, es decir, 7 plazas.
Por ejemplo, el Toyota RAV4 tiene un motor híbrido convencional, pero no tiene la posibilidad de 7 plazas y es no mucho más barato que este Nissan X-Trail. Hay otros SUVs que pueden contar también con 7 plazas, como por ejemplo el Peugeot 5008, el Seat Tarraco o el Volkswagen Tiguan Allspace, pero ninguno de ellos puede contar con un motor híbrido convencional. Así que podemos decir que este coche se encuentra prácticamente solo en el mercado. Probablemente el punto más fuerte de este X-Trail y en el que es el mejor de su segmento sin lugar a dudas son las plazas traseras. Bueno, para empezar, fijaos que la puerta abre a 85 grados, casi a 90, por lo que el acceso es muy cómodo. Fijaos también que esta banqueta es deslizable hasta 22 centímetros hacia adelante o hacia atrás para ganar espacio en el maletero o espacio en las piernas. Podemos deslizarla con esta pestaña que tenemos aquí. Vamos a acceder ahora para que veáis que, ojo, el asiento no está puesto a mi estatura. Como los asientos son eléctricos y tienen acceso confort, cuando paramos el coche, el asiento se echa hacia atrás para así facilitarnos salir del coche. Bueno, pues aún así, fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas. Este coche es sin duda el SUV de este segmento con más espacio longitudinal para las rodillas. Y otro detalle muy importante. Como esta versión con tracción a las 4 ruedas tiene un motor eléctrico colocado aquí en el eje trasero, este motor eléctrico no está conectado físicamente con el eje delantero, con lo cual no tenemos túnel de transmisión y si una tercera persona adulta quisiera ir en esta plaza central, aunque es más estrecha, pero no tenemos túnel de transmisión, por lo que es más fácil que pueda viajar aquí. Más detalles: doble salida de aire, doble salida de USB. Fijaos que podemos regular desde aquí, desde las plazas traseras, la temperatura del climatizador. Y un último detalle: tenemos también cortinillas en estas plazas traseras. Una auténtica barbaridad y un lujo las plazas traseras de este X-Trail. El maletero de este X-Trail con esta versión Tecna ya tiene apertura eléctrica del portón. Tenemos 575 litros de capacidad. Fijaos que tenemos un maletero muy amplio, bastante profundo. No tenemos doble fondo porque aquí en esta versión ePower lo que tenemos es la batería de 12 voltios aquí debajo, por lo tanto no tenemos doble fondo. Y en caso de que tuviéramos las dos plazas extra, que como ya os he comentado antes cuestan 800 euros, las tendríamos aquí, por lo tanto perderíamos evidentemente capacidad de maletero. Bueno amigos, vamos ya con la prueba de conducción porque hay muchas cosas que contar. Por cierto, no os lo he comentado antes en el vídeo del interior, pero fijaos que la amplitud que tenemos en las plazas delanteras de este nuevo X-Trail es muy grande. La sensación de amplitud, incluso a pesar de este túnel de transmisión que es muy voluminoso, muy ancho, bueno, pues aún así las plazas delanteras de este coche se sienten muy amplias. Bueno, vamos a ir desgranando poco a poco cómo funciona este coche y cómo funciona sobre todo su sistema híbrido ePower. Pero antes os quiero comentar cómo se conduce este coche por carretera. Y es que este nuevo X-Trail está construido sobre la nueva plataforma CMF-C de la alianza Renault-Nissan, como sabéis, una plataforma sobre la que está construido su hermano pequeño, el Qashqai, el Renault Austral que probamos recientemente en el canal. Y como ya os comenté en el Austral, esta plataforma tiene la característica de que es mucho más rígida que la anterior utilizada en el X-Trail. Esto da como resultado un coche mucho más firme a la hora de conducirlo por carretera, mucho más compacto. Entendedme la palabra compacto, es un coche que se siente mucho mejor, que va mucho más asentado sobre la carretera. Todo esto os lo digo porque este coche ha ganado muchos enteros a la hora de conducirlo sobre el asfalto. No os podéis imaginar, no os puedo describir con palabras lo que ha mejorado este coche cuando lo conducimos por asfalto. Y es cierto que la suspensión tiene un trato muy blando, no es nada firme, pero aún así se siente un coche de calidad y, como os digo, con una calidad de rodadura, valga la redundancia, muy buena, la de este X-Trail. Esta calidad de construcción también se nota, por ejemplo, en que apenas tenemos sonido en el habitáculo. Quizá en ciertos aspectos este coche se parece a la conducción de un coche 100% eléctrico. Aunque en el interior del coche sí que notamos el sonido del motor tricilíndrico, pero apenas es perceptible. Incluso en algunas ocasiones escuchamos más el sonido del motor eléctrico que el sonido del motor de combustión. Esto, unido a que cuando aceleramos, como evidentemente
el motor que mueve las ruedas delanteras y traseras es el motor eléctrico y no el motor de combustión, esto hace que tengamos una aceleración instantánea, y en este tipo de circunstancias este X-Trail se puede llegar a parecer a la conducción de un coche 100% eléctrico. Fijaos que me voy a callar para que veáis que el sonido del motor de combustión no es apenas perceptible en el habitáculo. Como habéis visto, he tenido que acelerar a fondo para que sea perceptible y lo podamos notar. Vamos a hablar ahora más en profundidad de este sistema híbrido e-Power de Nissan. Bueno, este sistema híbrido, como os vengo comentando a lo largo del vídeo, está compuesto por 3 motores, 2 motores eléctricos y un motor de combustión. La única función del motor de combustión es la de generar electricidad para recargar la batería. Es su única función. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del sistema híbrido de Honda, en el que el motor de combustión en determinadas circunstancias se puede acoplar a las ruedas delanteras para mover el coche, aquí no. Aquí el motor de combustión no se puede acoplar a las ruedas delanteras. Su única función es la de generar energía. Por lo tanto, este coche se mueve únicamente con los motores eléctricos, y esto tiene 2 ventajas. La primera es evidente, y es que este sistema híbrido es mucho más eficiente que si este X-Trail se moviera únicamente con un motor de combustión. Esto es evidente. Y la segunda es que no tenemos que conectar este coche a la electricidad para recargar la batería, porque el motor de combustión ya se encarga de recargar la batería, con lo cual la autonomía es la que tenga el motor de combustión, paramos a repostar y seguimos circulando. Me comentabais hace una semana, cuando publicamos el vídeo del Renault Austral, me comentabais uno de vosotros que con estos sistemas híbridos al final un coche consume lo mismo que un diésel de hace 20 años. Bueno, ¿esto es cierto y no es cierto? Bueno, vamos a ver. Estos sistemas híbridos, por ejemplo, el de este X-Trail, tiene un consumo medio homologado de 6,3 litros. El consumo real que le estamos obteniendo en esta prueba es de 7 litros. Pensad que este coche tiene 213 caballos de potencia y pensad que pesa 1800 kilos. Es decir, si un diésel con 213 caballos de potencia y 1800 kilos hace 20 años consumía 7 litros, bueno, esto es completamente irreal. Con la mitad de potencia y con bastante menos peso puede ser, pero estos sistemas híbridos están preparados para los coches actuales, que son, por ejemplo, mucho más pesados por la cantidad de tecnología que llevan que hace 20 años. Así que un consumo medio de 7 litros no me parece nada descabellado para el coche del que estamos hablando. Este coche que es voluminoso, que es alto, que no es aerodinámicamente perfecto, porque como sabéis todos los SUVs tienen una carrocería sobreelevada, no son tan aerodinámicos como una berlina. Bueno, pues así os digo que no me parece un consumo ni mucho menos descabellado esos 7 litros. Otra característica interesante de este sistema e-Power es que no cuenta con caja de cambios, es decir, solo tenemos una marcha hacia adelante. Fijaos que pisamos a fondo el acelerador y no tenemos salto entre marcha y marcha. Esto es exactamente igual que en un coche 100% eléctrico, y también la conducción es muy parecida a si estuviéramos conduciendo un coche con una caja de cambios tipo CVT, por ejemplo, un Toyota. Y antes de terminar la prueba de conducción os quiero comentar una característica que me gusta mucho siempre en Nissan, y es el sistema e-Pedal. Sistema que probé por primera vez en el Nissan Leaf, cuando Nissan lo sacó al mercado, y me gustó mucho, y este Nissan X-Trail lo incorpora. Tenemos aquí en la consola central un botón que pone e-Pedal. Si lo accionamos, ahora lo tenemos accionado, con levantar el pie del acelerador el coche directamente prácticamente se va a detener, es decir, decelera mucho la marcha. Esto es muy interesante cuando estamos conduciendo por ciudad, porque por un lado regenera energía para recargar la batería, y por otro es muy cómoda la conducción porque estamos llegando a un semáforo, a una retención, levantamos el pie del acelerador con la suficiente antelación y el coche se detiene por completo. Como os digo, es una característica muy cómoda, sobre todo a la hora de conducir por ciudad. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.